Hola estudiantes, muy buenos días. Estamos en el tercer y último video sobre el capítulo 17 del libro de Papalia. En este video vamos a terminar de ver los apartados que nos quedan del capítulo 17, que son tres apartados. Nosotros ya vimos el capítulo de búsqueda de la identidad, ya vimos el capítulo de sexualidad, ya vimos, no, hasta ahí vimos, y nos quedan los apartados de relaciones con la familia y los pares, el apartado de conducta antisocial y delincuencia juvenil y el apartado de adultez emergente. Como se ha hecho muy largo esto y yo no tenía pensado que fueran tres videos sobre un solo capítulo, este último va a ser un poco más rápido y no vamos a ver todo, sino que ustedes van a tener que leer el capítulo y acá en este video vamos a ver solamente algunas ideas centrales. Bien, comenzamos entonces con este tercer eh, apartado de las relaciones con la familia y los padres. Acá estamos, sí. El tercer apartado es el que viene ahora y vamos a verlo. Relación con la familia y los pares. Y dice así: la edad se convierte en un poderoso agente de unión durante la adolescencia. Los adolescentes pasan más tiempo con sus pares y menos con sus familias. Sin embargo, los valores fundamentales de la mayoría de los adolescentes siguen siendo más cercanos a los de sus padres de lo que se cree en general. Al mismo tiempo que los adolescentes recurren a sus pares para obtener modelos de rol, compañerismo e intimidad, dependen de sus progenitores como base segura a partir de la cual pueden experimentar con sus nuevas alas, al igual que muchos infantes que empiezan a explorar el mundo a su alrededor. Los adolescentes más seguros tienen relaciones sólidas y sustentadoras con padres que están en sintonía con la manera en que los jóvenes se ven a sí mismos, que permiten y alientan sus esfuerzos de independencia y que les proporcionan un puerto seguro en tiempos de estrés emocional. Acá el texto se hace la pregunta sobre si la rebeldía adolescente es un mito. Leamos lo que tiene este apartado para decirnos. Se ha dicho que los años adolescentes son un tiempo de rebelión adolescente que implica confusión emocional, conflicto con la familia, alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento desenfrenado y rechazo de los valores adultos. Sin embargo, investigaciones basadas en escuelas con adolescentes de todo el mundo sugieren que solo cerca de 1 de cada 5 estudiantes se ajusta a este perfil. Aún así, la adolescencia puede ser una época difícil para los jóvenes y sus familias. El conflicto familiar, la depresión y las conductas riesgosas son más comunes que durante otros momentos del ciclo vital. La emotividad negativa y los cambios bruscos en el estado de ánimo son más intensos durante la adolescencia temprana, tal vez a causa de las tensiones asociadas con la pubertad. Para el final de la adolescencia, la emotividad se suele estabilizar. Reconocer que la adolescencia puede ser una época difícil ayudará a padres y maestros a ver el comportamiento irritante en perspectiva. Pero los adultos que supongan que la tormenta y la tensión son normales y necesarias, puede ser que no presten atención a las señales de los relativamente pocos jóvenes que necesitan ayuda especial. O sea, ¿qué nos está diciendo este apartado? Se ha construido un mito sobre la idea de que los adolescentes tienen que ser siempre conflictivos, tienen que tener confusión emocional, alejarse de los adultos, tener un comportamiento desenfrenado, etc. Se ha construido un mito, la mayoría no es así, pero no por eso la adolescencia es una época sencilla, no, sino que aparecen conflictos con los cambios del propio cuerpo. Puede aparecer en esta época más que en otras
depresión o conductas riesgosas, más que en otros momentos de la vida, y creer que los adolescentes siempre van a ser conflictivos, revoltosos, desenfrenados, etc., puede que lleve a los adultos a no percibir señales de alarma respecto a, por ejemplo, la salud mental de ciertos adolescentes, creyendo, no, esto es normal, es propio de la adolescencia, y en realidad puede que ese joven adolescente esté requiriendo de atención, escucha, etc. Adolescentes y padres, como les digo, vamos a ver solo algunos apartados, porque esta parte del texto que se llama, del capítulo 7, que se llama Relaciones con la familia y los padres, tiene varios apartados. Tiene uno sobre los hermanos, otro sobre la pandilla, el grupo. Bueno, vamos a ver solo algunos porque si no, como les digo, se va a hacer muy largo esto. Adolescentes y padres. Dice así el texto. Del mismo modo en que los adolescentes sienten la tensión entre la dependencia entre sus padres y las necesidades de alejarse, es frecuente que los padres también experimenten sentimientos encontrados, ¿sí? Es un momento de conflicto en el que los adolescentes van de a poco teniendo mayor independencia, mayor autonomía. Los padres también, esto les genera conflicto, eso está diciendo el texto. Los padres quieren que sus hijos sean independientes, pero se les dificulta dejarlos ir. Los padres tienen que caminar una línea muy fina entre darle suficiente independencia a los adolescentes y protegerlos de lapsos inmaduros de juicio. Estas tensiones pueden conducir a conflictos familiares y los estilos de crianza infantil pueden influir en la manera en que se presentan y sus resultados. Cuando se refiere a los estilos de crianza infantil, ya lo hemos estudiado en la materia, son los estilos autoritativo, autoritario, permisivo y negligente. La supervisión parental efectiva depende de lo mucho que los adolescentes les dejan saber a sus padres acerca de sus vidas cotidianas, y esto puede depender del ambiente que los padres establezcan. Si los padres son abiertos a escuchar, si van a criticar todo, si van a ser autoritarios, si no van a permitir la autoexpresión, si el niño o el hijo adolescente les va a decir algo y el padre no los va a escuchar, va a estar ocupado en otras cosas, va a ser negligente, etc. Asimismo, como en el caso de los niños más pequeños, las relaciones de los adolescentes con sus progenitores se ven afectadas por la situación vital de estos últimos, su trabajo, su situación matrimonial, su nivel socioeconómico. Conflicto familiar e individuación es otro apartado, y este apartado dice: la mayoría de las discusiones entre adolescentes y padres tienen que ver con cuestiones personales mundanas, labores, trabajo escolar, ropa, dinero, permisos, citas y amigos, más que con cuestiones de salud y seguridad o de lo que está bien o mal. La intensidad emocional de estos conflictos, totalmente fuera de proporción con el tema a discusión, puede reflejar el proceso subyacente de individuación, la lucha del adolescente por su autonomía y diferenciación o identidad personal. Ahí tenemos una definición de individuación, ese proceso del adolescente por generar una identidad personal, por diferenciarse de la familia de origen. Un aspecto importante de la individuación es el establecimiento de los límites de control entre el yo y los demás. O sea, este adolescente, cuánto va a ser controlado por los padres y cuánto va a controlar él mismo de su vida. Parte del conflicto familiar está en delimitar eso. Qué cosas es competencia de los padres y qué cosas no, durante la adolescencia. Los conflictos familiares son más frecuentes durante el inicio de la adolescencia, pero adquieren su mayor intensidad a la mitad de la misma. La frecuencia de crisis a inicios de la adolescencia puede deberse a las tensiones de la pubertad y a la necesidad de afirmar la autonomía. Es posible que las discusiones de la adolescencia reflejen el estrés emocional que surge
a medida que los adolescentes empiezan a tratar de volar, en sentido metafórico claramente. La frecuencia reducida de conflictos durante la adolescencia tardía puede indicar una adaptación a los cambios importantes de los años adolescentes y una renegociación del equilibrio de autoridad entre padres e hijos al ampliar los límites de lo que se considera como asunto exclusivo del adolescente. Esto me parece que es súper claro, no es necesario agregar ningún comentario. Bien, y el último de estos apartados que vamos a ver es relaciones románticas. Como les decía recién, hay otros apartados, uno que es sobre los hermanos, sobre la pandilla, etc. Vamos a enfocarnos solo en algunos. Relaciones románticas, dice. Las relaciones románticas son parte central del mundo social de la mayoría de los adolescentes. Contribuyen al desarrollo tanto de la intimidad como de la identidad. Debido a que se involucran con el contacto sexual, también implica el riesgo de embarazos. Acá dice ETS, nosotros le decimos ITS, porque ETS es enfermedades de transmisión sexual, y nosotros hablamos de ITS, infecciones de transmisión sexual, porque no toda infección se manifiesta inmediatamente como una enfermedad. Y en ocasiones de victimización sexual. Los rompimientos con las parejas románticas se encuentran entre los factores de predicción más poderosos de depresión y suicidio. Y con esto entonces ya vimos en los videos anteriores la búsqueda de la identidad, sexualidad, y con esto damos por finalizado el apartado de relaciones con la familia y los pares. Vimos la rebelión, si es un mito, vimos la relación con los adolescentes con los padres, y vimos las relaciones románticas, y quedaron algunos de los subtítulos para que los lean ustedes. Y ahora vamos a ir a, correspondería el apartado de conducta antisocial y delincuencia juvenil. Acá antisocial no es ser aislado, tímido, esto ya lo hemos aclarado, pero lo vuelvo a decir, sino que antisocial tiene que ver con romper reglas, cometer delitos, herir gente, lastimar, no tener empatía, matar a alguien, ¿sí? Bueno, acá este apartado voy a dejar que los lean ustedes. Les dije que vamos a ir un poco rapidito. Yo les dejo una recomendación, que es este documental, Bowling for Columbine, y les voy a dejar unos videos también de sugerencia para que vean. El primero sobre justicia restaurativa, después una serie del canal Encuentro sobre la cuestión penal, que son 8 capítulos, ahí están, está presentado por Eugenio Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema. Y estos otros 3 videos, también uno del canal Encuentro, que piensan los que no piensan como yo, Pena y Penar, sobre justamente el sistema penal, y 2 videos sobre el caso de Fernando Carrera, o masacre de Pompeya, y la construcción mediática que se hizo sobre ese caso, y la búsqueda de un chivo expiatorio y de un culpable por parte de los medios de comunicación, y las mentiras de la policía al respecto. Así que esas son las sugerencias. Recomiendo mucho The Ratty Horror Show, lo recomiendo mucho, mucho. Es un gran documental de Enrique Piñeiro, y el mismo tema que aborda ese documental está en el otro video de Historias Innecesarias. Esos 2 videos hablan de la misma cuestión. Todo esto lo encuentran en la lista de reproducción, en la playlist que está en mi canal de YouTube, que se llama Adolescencia, Pubertad y Pubescencia. Bien, entonces ya está, vamos a saltear eso. Les dejo que lean ustedes el texto sobre conducta antisocial y delincuencia juvenil. Y vamos a finalizar con el apartado de adultez emergente. Adultez emergente, esto también es cortito y dice así. En las sociedades occidentales modernas, el ingreso a la adultez lleva más tiempo y sigue rutas más variadas que en el pasado. Un poco antes de la mitad del siglo XX, pensemos, ¿cuándo es este tiempo? El siglo XX, ¿sí? Es desde el 1900 hasta el 2000, ¿sí? El siglo XXI empieza
estamos ahora en el siglo XXI, ¿sí? Del 2000 a la fecha. Entonces, la mitad del siglo XX es la mitad del 1900, o sea, 1950. Un poco antes de la mitad del siglo XX es un poco antes de 1950, ¿sí? Un poco antes de, un poco antes de 1950, ¿sí? Un poco antes de la mitad del siglo XX es un poco antes de 1950. Sí, lo repito, por las dudas de haberlo dicho mal. Entonces, un poco antes de la mitad del siglo XX, un hombre joven, recién egresado del nivel educativo medio superior, podía, sin grandes dificultades, obtener un trabajo estable, casarse e iniciar una familia. Para una mujer joven, la ruta principal a la adultez era el matrimonio, que sucedía tan pronto como pudiera encontrar una pareja adecuada. Ahora, la revolución tecnológica ha hecho que la educación superior o especializada sea cada vez más esencial. La revolución de los géneros ha llevado cada vez con mayor frecuencia a las mujeres a las mujeres a la fuerza laboral y ha ampliado los roles femeninos. Bueno, varias cosas para decir acá. Esta cuestión de la mitad del siglo XX, o sea, 1950, recordemos que en el video anterior vimos toda la cuestión del movimiento hippie, la píldora anticonceptiva. También tengamos en cuenta que antes de esta segunda mitad del siglo XX, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres fueron a la guerra y entonces ahí también hubo una modificación de los sistemas familiares y de los roles en los sistemas familiares. No estaban los varones, las mujeres se ocupaban de las cosas de la casa y también salían a trabajar. Y cuando esos varones volvieron luego de la guerra, supongamos que no tenía ninguna lesión, se tuvieron que reincorporar a un sistema familiar diferente. Y si tenía una lesión, incluso aún más la mujer tenía que seguir teniendo roles laborales fuera del trabajo no remunerado del hogar. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se da entre 1939 y 1945. ¿Vieron? Y acá está diciendo, justamente está haciendo referencia este texto a ese quiebre que se da a mitad del siglo XX, en el 1950. En 1960 aparece la píldora anticonceptiva, el movimiento hippie, todo lo que ya vimos en el video anterior, y todos estos roles rígidos de género se empiezan a flexibilizar, ¿sí? Aparecen también los movimientos feministas y digo que aparecen ahí porque antes había habido movimientos, pero se los llamaba sufragistas también, ¿sí? A principios del 1900, muchas veces en relación al tema del voto, pero acá aparecen nuevas olas del movimiento feminista que no tienen que ver con el sufragismo necesariamente y modifican estos roles. Pero fíjense que si bien las mujeres se incluyen en el ámbito laboral, no así los varones se incluyen en el ámbito del hogar, en las tareas del ámbito del hogar, quiero decir. Eso hace que las mujeres tengan una doble o triple jornada laboral, que trabajen fuera de la casa, al igual que los varones, pero que luego en el interior de la casa se ocupen mayormente de todo el trabajo no remunerado e invisibilizado y menospreciado muchas veces del hogar, como cocinar, lavar, planchar, etc. Cuidar de los niños, ayudarlos a hacer la tarea. Todo esto en las parejas heterosexuales. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que antes había unas pautas mucho más rígidas y claras y luego de la mitad del siglo XX estas pautas cambian, se flexibilizan y también el tiempo de duración de los estudios aumenta. Aumenta varios años y eso hace que la gente dependa más tiempo económicamente de sus padres porque está estudiando. Vamos a este otro apartado. Vamos a continuar, con este otro apartado de adultez emergente y nos queda un parrafito más por leer. Dice así: en la actualidad, el camino a la adultez puede verse marcado por una variedad de hitos: ingreso a la universidad, trabajo, mudarse fuera de casa, casarse y tener hijos. Y el orden y momento de estas transiciones varía. Así, algunos científicos del desarrollo sugieren
que el periodo entre la adolescencia tardía y la mitad o final de la segunda década, o sea, el final de los 20, los 29, los 30, ¿sí? Entonces, así, algunos científicos del desarrollo sugieren que el periodo entre la adolescencia tardía y la mitad o final de la segunda década de vida se ha convertido en un periodo definido dentro del curso de la vida, llamado la adultez emergente. Una época en la que los jóvenes ya no son adolescentes, pero en la que aún no se han convertido por completo en adultos. En la actualidad, en la mente de muchas personas, el inicio de la adultez se determina no tanto por ciertos criterios externos, como manejar, votar y trabajar, sino más bien por indicadores internos como una sensación de autonomía, autocontrol y responsabilidad personal. Es más una disposición mental que un evento discreto. Bien, y en relación con este asunto les traigo unos memes que los memes muchas veces sintetizan y reflejan una situación compleja. Estos memes que dicen, mis papás a mi edad, comprémonos una casa, está bien, yo a mi edad me compré una palta o un libro, nunca me voy a recuperar financieramente de esta compra. Sí, esto habla de, si bien es un chiste, es una tragedia también que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida luego de la implantación del neoliberalismo. Y tenemos unos memes más. Mis padres a mi edad ya tenemos casa, menudo éxito cariño. Yo a mi edad, no, qué loco, qué exitazo por unos likes. Aparece ahí el factor de las nuevas tecnologías en este meme. Y en este otro, mis padres a mi edad, nos damos una vuelta por el campo. Me apetece ver animalitos y plantas, por supuesto. Yo a mi edad hemos perdido el 60% de la población de los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos del planeta. Y nuestra huella ecológica ha aumentado un 190%. Bueno, otra de las preocupaciones actuales es la cuestión climática, que también es uno de los factores, además de la económica, de la cuestión económica, porque cada vez menos gente tiene hijos, ¿sí? O se demora más tiempo en tenerlos, o tiene uno en vez de dos o tres. Entonces me parece que estos 4 memes reflejaban algo de lo que hemos leído en este último apartado de adultez emergente. Bueno, y con esto finalizamos por fin el capítulo 17 del texto de Papalio. Hasta luego.